Muy buenas tardes tengan todos ustedes y bienvenidos a esta importante conferencia sobre el empoderamiento ciudadano ante las próximas y siguientes elecciones, que tiene como objetivo la construcción de ciudadanía. Es un honor recibirlos esta tarde. Hoy nos reunimos para explorar el tema fundamental en la vida democrática de nuestra sociedad: el papel ciudadano de la construcción activa en su comunidad y la toma de decisiones. Es crucial reflexionar sobre cómo podemos fortalecer nuestra ciudadanía y ejercer nuestros derechos de manera responsable y consciente. Tenemos el privilegio de escuchar al ingeniero Pedro Augusto Novo Mercado, experto y líder en el campo del empoderamiento ciudadano, quien nos brindará una perspectiva innovadora y disruptiva sobre este tema. Brindémosle un fuerte aplauso. Esperemos que esta conferencia sea un espacio de reflexión y aprendizaje mutuo, que las ideas y experiencias compartidas aquí nos inspire a todos a ser ciudadanos, activos y comprometidos en el bienestar de nuestra sociedad y de nuestra nación. Una vez más, agradezco su presencia y participación en este evento. Sin más preámbulo, demos inicio a esta fascinante jornada de reflexión y acción. Bienvenidos. Muchas gracias a todos. Una disculpa por la tardanza. Yo voy tomando, como dicen, voy a ir calentando motor y después espero que ustedes también. Y que al término, lo más rico de esta presentación sean las preguntas y las respuestas. Si no hay inconveniente de parte del Padre, inclusive terminando esa presentación, yo quiero hacer una pequeña intervención especial dirigida a los obispos, porque creo que estamos en un momento muy crítico, muy importante, y una opinión, vamos a decir, anormal, fuera de la normalidad, como es la mía, creo que puede ser interesante porque no solamente es una opinión, sino que lleva una propuesta que yo considero que es práctica, que si ellos quieren se puede implementar y creo que podemos cambiar el rumbo del país. Tengo un convencimiento de eso, no es una ocurrencia, tampoco es que tengamos todo el tiempo del mundo, pero pues Dios y nuestra Madre Santísima a veces hacen cosas que nosotros no esperamos y nos sorprenden con milagros, ¿verdad? Bueno, entonces, por lo pronto me presento. Yo ya estoy, como dicen, medio betabel. Antier cumplí 73 años. Soy casado, me regaña mi señora, no todos los días, pero con cierta frecuencia. Y tenemos 5 hijos. Soy ingeniero químico administrador, tengo unos estudios de posgrado, maestría en administración, etcétera, perfeccionamiento directivo en IPADE. He sido empresario en varias ramas. Soy un empresario, casi diríamos un apostador. Entonces hemos hecho cosas interesantes y así como hemos subido, hemos bajado. Entonces somos realmente emprendedores de cosas innovadoras y actualmente ya nos tranquilizamos en ese sentido y disfrutamos pues yo estoy becado, le digo, estoy becado por mi señor. Tenemos una pequeña empresa productiva en donde hemos hecho algunas aportaciones a la minería y pues en ese sentido estamos becados porque tenemos una patente por ahí, en fin, y que ha sido práctica y que nos permite dedicarnos en un tiempo importante a actividades no lucrativas. Para mí, el objetivo de la vida no es acumular y tener más dinero. Sí, me responsabilizo de mi familia, pero mis objetivos y mis motivaciones son otras. A mí me interesa mucho llegar a la eternidad de la mejor forma posible. Eso es lo que a mí me motiva. Y además amo mi país y he luchado por él en varias trincheras desde muy joven. He tenido el privilegio de conocer gente
muy relevante, muy sobresaliente. El otro día los ataranté mucho al padre y a 4 o 5 de sus invitados cuando vine a presentarme. Pues tuve el privilegio de conocer, interactuar desde estudiante y ya después los caminos se separaron con don Aldo Colosio. Yo soy de Magdalena de Quino, Sonora. Me vine a Monterrey a estudiar. Vamos a decir que después estuvimos activamente, para los que ya tienen edad, estuvimos participando de esa esperanza y ese calor que despertó Chihuahua hace pues ya buen tiempo, en el 84. Entonces aquí hay varios que no habían nacido, pero ya estaban en la mente del Creador. Eso sí, con Maquillo, para mí un gran héroe, el máximo héroe del siglo pasado en este país. Por eso lo murieron, lo accidentaron. No tengo la menor duda, tengo muchas evidencias. Y él fue un sembrador de dignidad ciudadana. Si hay alguien que sembró el concepto de dignidad ciudadana fue él, pero además con hechos, porque fue un hombre sumamente congruente, amante de México y muy valiente. Por eso lo tuvieron que accidentar, porque no era doblegable ni comprable. O sea, bien, se nos fue temprano, pero fue un privilegio. Después conocí a otros personajes como Fox, etcétera. No voy a hacer comentarios, pero desde muy joven para mí arde en mi corazón Dios y patria. Eso es lo que me mueve. Dios y patria ha sido mi pasión. De hecho, se puede decir que me casé pensando que no me iba a casar, pero mi esposa me ha aguantado y ha compartido ese compromiso que desde joven tengo y que ella lo ha respaldado, cuidando y soportando a la familia sobre todo. Porque quienes tenemos vocación social o política, aunque no seamos funcionarios o empleados públicos, yo nunca tuve vocación de ser empleado público, sino ciudadano. El ciudadano, ahorita iríamos explicando las diferencias y por qué de mis palabras. Bien, entonces, pues creo que lo más importante, sintéticamente ya está dicho, y aquí estamos con mucho gusto. Al término, cualquier pregunta, con toda libertad, con toda libertad. Bien. El objetivo de la conferencia son 3 puntos: lo que es construcción de ciudadanía y explicar qué es ciudadanía, porque tenemos ideas que yo creo que no coinciden mucho con el significado esencial de la palabra. Luego hablaremos de nuestra propuesta, un cambio paradigmático, o sea, un cambio de manera de ver la política. Y por último, una serie de propuestas concretas para esta elección, aunque sean 11:45, como dicen, ¿verdad? Aunque ya estemos prácticamente en las casillas. Bueno, adelante. Bueno, en la iglesia yo he sido un activista y no he estado incardinado en apostolados. Tengo que declarar eso también. No se puede andar en varios lugares al mismo tiempo y se dispersa uno, no hace nada. Bueno, pero respecto a la iniciativa pastoral de justicia y paz que se generó en el país a lo largo de una serie de reuniones que ustedes han tenido y que finalmente el episcopado pidió que se firmara con las 2 candidatas que yo les llamo gemelas. Desde el punto de vista, para mí lo más importante es lo espiritual. Eso sí también quiero dejarlo claro. Para mí
la eternidad y la felicidad está allá. Y eso es lo que me mueve. Eso le va a dar un filtro y un color muy particular a mi presentación, porque es una declaración básica, fundamental. Bien, la iniciativa pastoral de Justicia y Paz, en mi opinión, debió de haber empezado con verdad. La verdad nos lleva a la justicia y la justicia nos lleva a la paz. Sin verdad no es posible tener justicia. Y la verdad brilló por su ausencia en ese documento. Van a decir, este señor que crítico, está empezando y todavía no calienta motores y ya empezó criticando. Bueno, van a ver que sí voy a hablar muchas cosas diferentes a lo que normalmente se comenta o se habla. Nunca con el afán de ofender, siempre con el afán de aportar, siempre. Para mí, la parte constructiva es fundamental, independientemente que haya cosas que me chocan o que soy un hombre apasionado, ¿verdad? Pero lo fundamental es qué proponemos. Bien, entonces, una vez hecha esa aclaración breve, el siguiente tema, ¿qué es un ciudadano? Un ciudadano es aquel que gobierna. Si una persona no tiene poder o gobierno sobre sus empleados y sus recursos públicos, sus leyes, etcétera, no es un ciudadano, es un habitante, es un poblador, pero no es ciudadano. Desde el concepto de ciudadano la tenemos equivocada. A nosotros nos dicen ciudadanos y todo el mundo defiende que esa dignidad ciudadana se respalda o se comprueba en la capacidad de ir a votar. Pero votamos por gente que ni conocemos, ni decidimos, ni controlamos, ni nada. Simplemente nos dan 2, 3 changos a escoger y escogemos alguno que saca alguna frasecita, alguna cosita. Los partidos ya están todos desdibujados, están todos mezclados. Pero bueno, por lo pronto que quede claro que si nosotros no tenemos mando cotidiano, y si no cotidiano, sistémico, real, sobre nuestros empleados públicos que viven de nosotros, que nosotros les pagamos porque somos quienes generamos los impuestos de los cuales ellos viven. Si nosotros no tenemos mando sobre nuestros empleados, ¿verdad? Pues no es cierto que somos ciudadanos. Y entonces ellos hacen lo que ellos quieren, las leyes que quieren, usan los recursos públicos como si fueran los dueños. Bien. Democracia viene de 2 palabras, demos, pueblo, kratos, poder. Entonces por eso es que se le llena la boca a los políticos de decirnos que vivimos en una democracia, porque no hay nada más eficaz que una mentira repetida cientos de veces. Termina el cerebro, es un proceso neurofisiológico, asimilando aquello como una verdad, que no se pone en duda, que no se cuestiona. Entonces, ¿qué pasa? Se nos dice que vivimos en una democracia, o sea que nosotros tenemos el poder. Bueno, y nosotros decimos, pues parece que sí, vamos y votamos, si no votamos, pues no. En fin, nunca nos ponemos a analizar en realidad la vigencia o la verdad de aquello. Yo tengo una pequeña empresa y es y si hay quien trabaja en empresa, sabe dónde está el poder en una empresa y cómo se organiza y en qué áreas y en qué especialidades, etcétera. O sea, se vive cotidianamente lo mismo que en las familias, ya sea por el padre, la madre o por ambos, en donde reside la autoridad, el poder, la autoría de los hechos. Ese es el poder, la autoría de los hechos. Nosotros no tenemos autoría en el país, no tenemos un poder realmente. Bueno, me estoy extendiendo demasiado, si quieren avanzamos. Al final de la conferencia, ustedes podrán hacer, lo repito, cualquier tipo de pregunta o duda, porque pues este tema es inagotable. Tiene muchas
situaciones, ejemplos, realidades que son muy interesantes conocer y profundizar si nos interesa realmente el bien del país, si amamos a nuestra patria, si realmente amamos a nuestra patria y deseamos su bien, no solo para los que vivimos en este momento, sino bajo el concepto de patria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la patria finalmente es la vinculación generacional de nuestra comunidad que tiene valores comunes y que nos dirigimos hacia un destino. Con esos valores comunes vamos a un destino común. El concepto de patria, que muchas veces se maneja, no se explica muy bien y se ve como algo estático. No, es algo totalmente dinámico, y para quienes somos cristianos, el concepto de patria nos lleva a la tierra del Padre, ¿verdad? Que es el término. Bien, ahora, ¿qué es un cambio? ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es un filtro, es una manera de ver una realidad. Aquí tenemos, y cambiar eso no es fácil, porque se establece como una verdad, y quien lo pone en duda, después es como alguien que atenta a la tranquilidad y a la seguridad de la comunidad que tiene esa certidumbre. Entonces, un paradigma es una manera de ver las cosas en cierto aspecto. Y el cambio paradigmático no es fácil, normalmente genera mucha contradicción y mucha resistencia, porque dentro de un paradigma se generan intereses por cómo operar aquella visión de la realidad. Aquí tenemos 3 cambios paradigmáticos que puse como ejemplo. Antes del cristianismo, aquí se ve no muy claro, ¿verdad? No alcanzan a verlo, desgraciadamente. Vemos un circo romano. En el circo romano era un espectáculo y las personas eran el objeto del espectáculo, la vida de las personas. No tenían gran valor, eran un instrumento de diversión. Y entonces, antes del cristianismo, por ejemplo, la visión de la dignidad de la persona era una. Llega el cristianismo y es un cambio paradigmático que para nosotros fue esencial para la civilización que todavía gozamos, aunque estemos en una etapa decadente. Pero la visión de la persona, la dignidad de la persona cambió radicalmente. Y entonces lo que antes se permitía o se veía normal, pues ya con el cristianismo ya no era posible hacerlo. Ese fue un cambio paradigmático muy importante, la visión de la persona y la dignidad. ¿Por qué? Porque al tener alma eterna y tener las bases del Evangelio, ya no era lógico que si buscábamos la máxima felicidad, que es la eternidad y de cara a Dios, pues era imposible si no se respetaba a los otros semejantes, no podíamos llegar a la eternidad. Entonces eso cambió totalmente nuestro comportamiento. Ese fue un cambio paradigmático. Luego hay otros menos impactantes, simplemente el geocentrismo y el heliocentrismo. No se ve muy claro, desgraciadamente, pero aquí 2 dibujos nos dicen que hubo por siglos la visión de que la Tierra era el centro del universo. Inclusive hubo complicaciones teológicas, porque al no ser el centro del universo, de la Tierra, algunos quisieron meter cuestiones teológicas, ¿no? ¿Cómo Cristo no vino al centro del universo? En fin, a lo que quiero decir es que eso es una cuestión física de la creación evidente, y cambió a que el mundo no da vueltas alrededor de la Tierra. Sigue habiendo algunas disquisiciones, pero queda muy demostrado que cada año damos una vuelta alrededor del Sol, ¿verdad? Entonces hay evidencias, y cambió la visión de que nos convertimos en ser heliocéntricos, o sea, damos vueltas alrededor del Sol, helios,
heliocéntrico. Y sin embargo ya después viene la visión del universo amplio y somos una pequeña cosita perdida en el universo. Bien, pero ya lo más importante en el sentido de ese paradigma de que la Tierra no era el centro del universo, fue un cambio importante. Bien, un cambio también muy relevante fue el paradigma de la plenitud del cristianismo en la Edad Media. En la Edad Media, independientemente de que nos la presentan como la Edad Oscura, sin embargo, fue donde floreció prácticamente todo el saber que ahorita nosotros somos beneficiarios, no solo en los términos filosóficos, teológicos, sino en muchas de las ciencias que ellos volvieron a retomar del mundo griego y romano, etcétera. Y vamos a decir que en la Edad Media brilló la visión teocéntrica. La vida del hombre tenía que ver con llegar a la eternidad y ese era el significado de la vida. La vida tenía sentido si llegábamos a la eternidad. Entonces, de una visión teocéntrica de la Edad Media, que fue cuando brilló más, en mi opinión, el sentido profundo de la vida cristiana. Una prueba es que cuando convocaron a las cruzadas, por ejemplo, hubo indulgencia plenaria para quien muriera en ese esfuerzo de ir a rescatar los santos lugares. Fue una desbandada de gente que dijo, esta oferta yo la pesco y vámonos, porque esa era la visión de la vida, llegar a Dios, y entre más rápido, pues mejor. Por eso hay oraciones en este valle de lágrimas, etcétera, que rezamos, porque la visión de la eternidad es el que tiene la fe en la eternidad, en Cristo, en Dios. La salvación es infinitamente más atractiva en el sentido de la felicidad y además en la permanencia. Entonces se tenía claro que esta vida era solo para ganar la eternidad. Era una cultura teocéntrica. Luego viene el Renacimiento, y el Renacimiento va cambiando desde el arte, etcétera, filósofos, va cambiando el centro de la vida de Dios al hombre. Entonces nosotros somos actualmente el centro de la existencia. Y aunque nos estemos bautizados, etcétera, pero nuestra cultura ya no es teocéntrica. Es muy difícil que la gente viva en función de ganarse la eternidad. Se dice, se tiene en el rito, etcétera, pero está bastante desvinculada de la actividad cotidiana. Ya no es parte cotidiana el que estemos interesados en ese propósito, en ese objetivo. Entonces vivimos un antropocentrismo, o sea, la vida centrada en el hombre, Bueno, son ejemplos de cambio de paradigma. Lo que yo vengo a proponerles, una vez explicado lo que es un paradigma y los cambios, es un cambio paradigmático en la visión del sistema político, partidocrático. Adelante, por favor. Maquio decía, y lo dijo el último evento de su vida, que fue en Guadalajara con nosotros, en un hotel. Le vuelve a preguntar una señora del público. Él era muy agradable, era un gordo muy simpático, muy sencillo, pero muy sabio y muy coherente. Entonces, para ti, Maquio, ¿qué es la democracia? Para mí, mis amigos, porque así decía, mis amigos, democracia no es cambiar de amo, sino dejar de ser perros. Entonces, eso lo entiende el más ignorante. Y es esencial. Esa frase de él para mí era tremenda. La usó 2, 3 veces. Bien. Entonces, ¿qué pasa con lo que vivimos actualmente? Desgraciadamente no se ven las imágenes, pero tenemos una imagen aquí de una pirámide
del poder global, por ejemplo, y van dos piernas es de la derecha y la izquierda, o al revés, derecha, izquierda, pero todos nos dan lo mismo. Es un control sobre nosotros, pero sin embargo nos dicen que vivimos en democracia. Pero en casi ningún lado del mundo realmente existe la democracia. Existe la partidocracia, que eso es diferente. La partidocracia, ahorita la abundaremos, y luego hay mucho engaño en ese sistema representativo. ¿Por qué? Porque para empezar, en la visión de la democracia, se nos dice que todos tenemos el mismo poder y la misma trato ante la ley. Bueno, si yo traigo un poco más de billetes, pues a lo mejor no es tan igual, ¿verdad? Bueno, pero eso son desviaciones. Bueno, lo que pasa es que como no tenemos control sobre eso que dicen democracia, pues cualquier desviación se le da cualquier explicación y pues nosotros la aceptamos. Bien, pero en cada contradicción del sistema nos grita eso que es una mentira lo que nos dice. Sin embargo, somos poco críticos y normalmente nos dedicamos a buscar cómo parchar al Frankenstein llamada democracia, cuando que es un sistema cancerígeno y no se cura con una costurita, con una curita, etc. Es un problema de esencia, de definición. ¿Por qué? Fíjense. En la llamada democracia partidocrática se tiene el elemento fundamental de la representación. Vamos a nombrar a nuestros representantes. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Suena hasta, se siente uno a gusto. Ay, alguien me va a representar. Casi como que alguien me va a defender si hay peligro o va a ver por mi bien. Da como una... te pasan por la cabeza que, mira, mi hijo, yo te protejo. Bueno, el sistema representativo es la primera gran falsedad. Ya les expliqué que yo tengo 45, casi 46 años de casado. No hay una persona que me conozca mejor que mi esposa. Me conoce en todos los sentidos, en todos. Enojado, sin dinero, alegre, con ropa, sin ropa, etc. ¿no? Bueno, nadie me puede conocer mejor humanamente que mi esposa. Sin embargo, ella jamás podría representarme. Jamás. Y vaya que ella respeta mis valores, pero ella no me podría representar nunca. Ella me puede representar en un solo acto específico con un poder mío ante notario público. Para un acto. Y sin embargo tenemos una bola de pelafustranes que son nuestros representantes. Y entonces agarran 2, 3 palabras talismán, libertad, democracia, etcétera, y con eso, vámonos, se convierten en nuestros representantes. Y ellos deciden en cientos de asuntos y miles, y algunos de ellos determinantes para el futuro del país y de nuestras familias y de nuestras personas, de nuestra economía, de nuestra convivencia, etc. Bueno, desde ahí hay un engaño terrible en el diseño de ese sistema, que se llama representativo. No puede haber un sistema representativo, eso es una mentira, una completa mentira. Bien, 2, se basa en el voto universal. El voto universal es un voto irresponsable. ¿Por qué? Porque no puede responder, una vez que lo puso, ya no tiene ninguna consecuencia práctica real, no tiene responsabilidad, no hay respuesta a aquello. Ya llegó el pelado que muchos votaron por él y ese pues ya tiene la autoría, ya tiene el poder, y nosotros fuimos a votar gente que es virtuosa, responsable, y nuestro voto fue y valió lo mismo que alguien que lo vendió por 500 pesos. Vale igual. O un señor vicioso, un teporochito que le dijeron, aquí tienes, vota y aquí está la boleta ya marcada, le traes una sin marcar y te damos tu botellita aquí. Y ese voto
o lo mismo que de personas que viven muy pobres y que un populista toma el dinero de todos, lo administra como si fuera de él y se los da, y aquellos están agradecidos y además están dependientes de esa pues limosna. Y entonces el voto de ellos, que son beneficiarios del dinero de todos, vale lo mismo que el que está trabajando y aportando. Entonces hay una injusticia total, radical, en que todos tengamos el mismo voto, el mismo valor en el voto. Esa es otra contradicción moral, práctica, esencial, y sin embargo lo aceptamos porque nos dicen, es que todos somos iguales ante la ley. Oye, ¿y eso qué tiene que ver con ya ese mecanismo tramposo de que vale lo mismo el voto de un súper responsable y virtuoso a un irresponsable vicioso? Pues nada que ver. Bueno, otra falsedad de la partidocracia, y más que falsedad, un gran daño. La partidocracia está fundada ¿en qué? En partir. Aquí está una figura de México, partido. La esencia y la funcionalidad de ese sistema está en dividir al país. Y se divide por ideas. Por ideas. Teóricamente. Los del PAN eran conservadores, ahora ya son abortistas y pro uniones homosexuales llamados matrimonios, en fin, ya son lo contrario que eran hace 40, 50 años, porque las ideas ellos los van manejando a como conviene y a cómo se va cambiando la mentalidad de la gente para seguir en el poder. Entonces, no solamente es una falsedad manejarse y unirse por ideas. Si mi matrimonio estuviera vinculado por ideas, pues a lo mejor hubiéramos durado 2 semanas. A lo mejor hubiéramos durado. ¿Por qué? Porque a la primera diferencia, pues a lo mejor hubiera sido irreconciliable algunas cosas. Sin embargo, ¿qué nos une? Intereses naturales permanentes, intereses legítimos. La atracción, la complementariedad, después vinieron los hijos, la responsabilidad de los hijos, son intereses permanentes, legítimos. Entonces, la sociedad la basan en algo manipulable, como son las ideas. La partidocracia es el veneno. La partidocracia es el cáncer. No importa a quién pongan, no importa. Porque además, no sé si en la siguiente filmina, porque ya se me olvida si lo puse. No, todavía no. Si la regresamos porque nos va a distraer, bueno, no tiene mayor importancia. ¿Qué pasa en la práctica? Pues como en el partido van llegando, es un imán de gente que son maestros en el engaño. Son gente simpática, son gente que vienen y abrazan a señoras que no se han bañado en una semana, pero no importa, es para la foto en la campaña, ¿verdad? Pasa la campaña y dicen, no, con esa señora si apesta, ¿cómo? O sea, cambia, es una manipulación, pero además como llegan tan pocos que están dispuestos a ser esos actores, simuladores, manipuladores, porque es un imán de eso, de ese perfil de gente. Ellos saben que hay un premio y en la medida que suban, van teniendo más capacidad de tener beneficios que no tienen que rendirle cuentas más que al que les va a ayudar a seguir ascendiendo. Entonces es un sistema que no está basado en los méritos o los servicios reales, porque no hay un sistema inclusive para medir eso ni para calificarlo. Entonces se va mafiando cada partido, ¿verdad? Y se tiene que ir estando de acuerdo con los que manejan esa pirámide del poder en ese partido. Y luego los jefes de esos partidos, de esas pequeñas pirámides de poder, pues negocian entre ellos. Tú apóyame en esto, yo me quedo bien con mis votantes, yo te apoyo en esto, y entonces se hacen es un mercado de intercambio de ese poder. Y es un mercado bastante amafiado, porque nosotros casi no nos podemos enterar de todo lo que comercian, de todo lo que
intercambian y luego de repente nos sorprendemos de mil cosas, de cómo, en fin, tengo decenas de casos o ejemplos aberrantes y absurdos, de contradicción, y cómo todos los partidos de repente votan algo que es totalmente contradictorio a sus principios, y todos votaron por él, y esa ley tiene elementos contradictorios de todos ellos, pero se pusieron de acuerdo y sale cada bodrio de ley que pues lo vemos. Entonces es un sistema que ¿a quién beneficia? Beneficia a quienes controlan esa pirámide de poder. Ahorita vamos a hablar de ello. Ahora vienen las elecciones, lo inmediato y lo concreto. Aquí tenemos dos candidatas, porque el tercero no pinta, ¿verdad? O sea que ni para qué perder tiempo con un señor que solo en su casa lo conoce. Siempre está, desde que salió la Xóchitl, a competir con la marioneta de López. Pero sin embargo, analizamos sus trayectorias, su manera de pensar, sus intereses que han demostrado en toda su vida y son iguales, igualitas. Ambas son marxistas. Ahora, quiero aclarar un tema del marxismo. El marxismo es aquel que está de acuerdo con Marx. ¿Y Marx qué dijo? Lo que mueve al hombre es la economía. Somos homus economicus, somos entes económicos, ¿verdad? En completa contradicción de lo que sería el cristianismo, ¿verdad? Bueno, esa visión de que somos entes económicos no quiere decir que por eso estoy de acuerdo con el comunismo estalinista, de un control tipo cubano, de un control tipo Venezuela, que ponen a representantes en cada manzana y controlan a la población, y etcétera. Y se apoderan de todos los medios de producción. Ese es un modelo de comunismo, de un centralismo estalinista. Pero el marxismo puede ser una socialdemocracia como lo es la Xóchitl, donde se da oportunidad de libertades económicas, en cierto sentido, se tiene mucha injerencia y el control sobre todo en la mente, los medios de comunicación y la educación. Son marxistas light, pero para un cristiano o católico finalmente el resultado es igual. Es una muerte espiritual o anticristiana, vamos a decirlo así. Bueno, ellas son gemelas en esos valores, porque la misma Xóchitl y la Claudia fueron al besamanos con el CEO, que es CEO, Chief Executive Officer, CEO. Es el director general de BlackRock. Es un ejemplo. ¿Qué es BlackRock? BlackRock es un conglomerado de las más importantes empresas que están en la bolsa de valores en el mundo y que tienen presencia global. Cualquier empresa grande que vean, las acciones de control las tiene BlackRock. Entonces ellos determinan o ponen de rodillas a cualquier gobierno. Cuando nos quieren asustar de que vamos a hacer como Cuba, y ambas tienen su foto, búsquenla, él se llama Larry Finkelstein, y hay quienes dicen no es Finkelstein, porque Finkelstein es judío. Los amos de BlackRock son los Rothschild, los Kulov, los Morgan, los Lehman Brothers, son las 12. Son los que imprimen los dólares, la Reserva Federal de Estados Unidos. Es una institución privada, financiera. Ellos son los amos del mundo. Ellos determinan, son los dueños no solo de BlackRock, sino de Vanguard. Son los dueños prácticamente de todas las empresas de Wall Street, etc. ¿Qué sucede? Ellas dos saben que ahí está el poder real. Entonces no puede haber asustarnos con el petate del muerto de ay, que si votas por Xóchitl, por la otra, vamos a hacer Cuba. No, son unos autoritarios y unos tiranos estos de
de la 4T, porque hacen, para empezar, son los que más han promovido leyes anticristianas. Es impresionante la capacidad de sacar leyes contra la vida, contra la familia, contra la niñez, es impresionante la prisa que tienen de descristianizar al país. Y todos los demás no hacen malos, como dicen, no hacen malos, hay una frase ahí, no se quedan tan atrás. No cantan mal las rancheras. Ándale, ese es el concepto, no cantan mal las rancheras. Y entonces, a la hora de estar viendo las propuestas o las carreras de vida de una y de otra, coinciden totalmente. Ambas han estado en favor de lo que le llaman libertad de la madre sobre su cuerpo. Bueno, y el bebé que está desarrollándose no existe, lo borran, no es un humano. Entonces justifican el peor asesinato, ambas. Para mí eso es no negociable. No es negociable estar de acuerdo en despenalizar, que sea como neutro, matar al propio hijo que tienes que cuidar, que si no lo quieres, pues dalo, pero no tienes derecho a matarlo porque es inocente e indefenso. No hay otro humano más inocente e indefenso que ese niño, que esa mujer lleva en el vientre. Que está pervertida en su concepto moral, etcétera, sí, pero la ley para eso es, tú no puedes matar a otro ser humano. Y ellas dos están de acuerdo en que no hay problema, que es un derecho, que es una libertad, que eso hagan. La Madre Teresa decía que cómo se puede hablar de paz si existe el aborto, que es el peor homicidio. Porque los sicarios, el Papa Francisco, dijo, es un sicario el que promueve y realiza un aborto, es un sicario. Bueno, ciertamente, sin embargo, es algo peor porque un sicario sabe que se está enfrentando en su negocio del narcotráfico, por ejemplo, a otra fuerza, y si lo descubren, a lo mejor el que marcha es él. Hay una lucha de intereses y de poderes. Acá está indefenso el niño. Y entonces nos atarantan con una serie de mentiras. Es una libertad, dice, las dos dicen lo mismo, es un derecho de la mujer. Y para mí ese es un valor no negociable, es absolutamente destructivo de la patria, del país, de la sociedad, y la víctima es el más inocente y el más indefenso. ¿En qué más están de acuerdo? La vemos apoyando a los multicolores. Van a decir, en la mente moderna, pues cada quien puede hacer con su trasero lo que quiera, perdón que sea tan tosco y brusco. Y es cierto, finalmente cada quien puede hacer lo que quiera, pero de eso a decir que es algo que va para el bien común, para el bien de la nación, para el bien de los que somos cristianos, ¿qué pasa con nosotros? Un breve paréntesis. El 95%, cuando menos, según el INE, se reconoce cristiano. 78, 77 católicos, están bajando, yo creo que se va a acelerar desgraciadamente eso, pero son bautizados. Y un 14% o 15% que son cristianos, protestantes. Bien, pues es absurdo que quienes gobiernan o quieran gobernar este país sean los que van en contra del 95%. O sea, hay algo que no checa. Y sin embargo todos los demás dicen, bueno, no. Lo importante es que esta es una amenaza de convertirnos en Cuba. Es una mentira. Es una perversa, sí, pero es igual a la otra. Moralmente y prácticamente tienen nada más una diferencia de velocidades en cuanto al control del gobierno, que le dicen Estado, no es el Estado somos todos, es el control del gobierno sobre la educación, sobre todos, de la manera de pensar, es el poder centralizado, light,
porque todavía tenemos algunos márgenes de maniobra y confundimos democracia con libertades concretas especificadas. Todavía podemos hablar, nos podemos mover, todavía no tenemos un comisario en la cuadra que nos controla, todavía tenemos algunas libertades. La socialdemocracia no llega a ese control. Ambas son socialdemócratas, ambas. Ninguna de las dos son estalinistas. Si no, no se hubieran ido al besamanos con su patrón Larry Fink, el de BlackRock. Es una evidencia. Bien, pero ¿qué pasa con los políticos? El político, lo que le importa es decirle a cada auditorio lo que quieren oír. Van con los homosexuales, es su derecho, es libertad, viva la libertad, viva la bandera de colores, y ahí andan los niños y ellas apoyando leyes en donde un niño huérfano pues no va a tener papá y mamá, puede tener 2 hombres o 2 mujeres en lugar del padre y la madre. Entonces el niño no cuenta tampoco. A lo que voy es que ninguna cultura o sociedad persiste cuando se destruye la moral. La moral, aunque para muchos ahorita dicen es una huerta de moras, la moral, para eso sirve, para dar moras, así piensa el hombre moderno. La realidad es que la moral son las leyes para la sustentabilidad de la vida. Se tiene moral en una relación matrimonial, si hay una familia tiene sustentabilidad, a pesar de los conflictos y las diferencias. Una sociedad tiene reglas morales, puede permanecer y crecer. Se destruyen esas reglas y aquello va a degradarse y va a tener pobreza, dolor, etcétera, y lo vemos en México. Que ambas fueron a ver al Papa, sí, fíjense hasta qué grado de cinismo. Son promotoras de leyes de sicariato, o sea, de aborto. Y se los dice ese señor vestido de blanco que es el Papa. Y van y se toman foto con él. Fíjense el grado de manipulación tan cínico, tan desvergonzado, y cómo todos, o casi todos, lo ven con simpatía, no lo ven como un agravio, como óyeme, ¿qué crees que estoy retrasado mental o qué te pasa? ¿Por qué haces eso? Si sabemos que tú estás en contra de esas propuestas católicas. Bien, sin embargo, estamos tan adormecidos y tan condicionados mentalmente que ni siquiera nos lo planteamos. Bien. Ambas para mí son lo mismito. Claro, la Claudia que tiene un agravante, lo reconozco, es práctico, lo vemos. La horda de la 4T, que son marxistas, estalinistas, muchos de ellos como el Noroña y todos ellos, que les vale gorro llegar y tener que golpear a quien sea, son gente de nuestra generación o un poco relativamente cercana. Conocemos de toda la vida el comportamiento de esas personas. No tienen el menor respeto más que por su dogma, y su dogma tiene mucho que ver con un poder, y ellos tienen un poder normalmente resentido. Tenemos una diferencia entre lo que es un radical y lo que es un extremista. En general, los marxistas de corte staliniano, como son ellos, o cubanos, son gente que trae mucho rencor contra valores que quieren tumbar, que normalmente son valores cristianos. Y entonces en ese sentido se acelera. Tenemos una diferencia en el logro de los objetivos de ambas, que son populistas, de control de la pobreza. A mí me interesa que haya pobres para controlarlos con el dinero de los demás, ¿verdad? Y los demás me van a ver como benefactor. Entonces no solamente tengo el beneficio de el prestigio y la fama y el poder, ¿verdad? Sino un control de esos pobres, que me interesa que sigan dependientes de esos apoyos. A mí no me interesa que ellos digan, no te necesitamos, tenemos que cambiar esto. No, ellos quieren gente
necesaria, que tiene necesidad de esos aportes que hacen de nuestro dinero. Bueno, entonces, el Papa aquí, Juan Pablo II, habla, no se lee, pero finalmente habla de la congruencia, básicamente, de los católicos. Si no hay congruencia, quiere decir que esos valores son teóricos. Están nada más voy a un rito, es simpático estar en el rito, somos gente buena los que estamos en el rito, y eso me tranquiliza. Pero yo salgo y sí, yo voy a votar por la Xóchitl, no importa, es el mal menor, y una serie de torpezas. No hay mal menor cuando está de por medio el legalizar la matanza de inocentes, no hay mal menor. El no matarás, ahí se radicaliza más, es lo más radical. Y además, toda la promoción de leyes o permisividad homosexual, la destrucción del matrimonio, está clarísimo en el Evangelio de los católicos y cristianos. El que escandalice, o sea, el que corrompa a alguien, y a un niño, decía nuestro Señor, más le vale atarse una rueda de molino, una piedra muy grande, y arrojarse a lo más profundo del mar. Pero como eso ya no impacta, porque no creemos en la práctica, es lo que acabo de decir hace rato. Somos católicos de fachada, de bautizo, de fiestecita, de la boda y sociales. Somos católicos o cristianos sociales. Pero no tenemos, ya hay una visión antropocéntrica, no tenemos hambre, no nos quema el corazón para llegar a la eternidad ante Dios. No, tenemos miedo de morirnos. Tenemos pavor morirnos, no queremos salir de aquí. No creemos en que la máxima felicidad y eterna no está aquí, no creemos. Entonces, la vivencia de nuestra fe pues se ha diluido mucho con ese antropocentrismo. Por eso está medio vinculado todos los elementos. Adelante con la siguiente. Y yo digo, es muy simple, y lo he dicho ya varias veces. Yo cerraría diciendo, creemos en eso que dijo nuestro Señor: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura, o sea, por consecuencia natural. Pero si nosotros sacamos cuentas fuera de lo que pide el Señor, sus mandamientos y el Evangelio, y hacemos cuentas aquí, ya la fregamos, tan simple como eso. Ya eso lo mandamos a la basura en la práctica. Y entonces ya estamos todos los humanos, cada quien con su verdad. Y cuando cada quien tiene su verdad, la verdad no existe. Una de las características de una decadencia en una sociedad es el relativismo. Cada quien tiene su verdad y la defiende con una pasión como si fuera la verdad. Bueno, ese es un indicador de destrucción, de fragmentación, de decadencia. No se puede construir una civilización cuando se está en ese proceso de degradación. Aquí la pregunta es, ¿queremos seguir siendo cómplices de la tiranía partidocrática? Bueno, para empezar en una sola plática, pues es muy... Oye, pues toda mi vida, si no voy a votar, pues soy un irresponsable, es inmoral, etc. ¿Cómo que ahora me dices al revés las cosas? Bueno, ese es un cambio de paradigma y ahorita vamos a hablar de algunas cosas concretas. ¿Seremos movidos por el engaño y no por la verdad y el bien? Iremos a tomarnos fotos con Castro y luego al otro día con quien... ¿Qué es lo que hacen ellos? O sea, realmente debemos saber si somos o no somos, lo que quieran. Yo prefiero un comunista definido, ¿verdad? Desde joven siempre yo tuve mucho más capacidad de interlocución con un comunista entregado que con un indiferente acomodaticio.
El indiferente acomodaticio es un tibio. Y nuestro Señor fue tremendamente claro en qué es un tibio y por qué es aborrecido por Él, cuando que es un mensajero de amor, y que diga eso para la mentalidad moderna es chocante, es escandaloso, no se usa, ya nadie habla de la tibieza, nadie habla. Y la tibieza es el acomodo de cualquier cosa a mi conveniencia, y la disfrazo de 1000 argumentos y de 1000 circunstancias. Pero lo que pasa es que ya no tenemos fe en aquello que decimos, que somos. No hay congruencia. Bueno, aquí esta plática que empezó tarde y que ya acabamos en 1 hora, es una plática casi un poco histórica, filosófica, de ubicarnos en algo en lo cual yo he estado trabajando. Y entonces van a decir, bueno, ¿y para las elecciones que vienen qué? Bueno, ¿qué hay? ¿Qué hacemos? Y en ese sentido, si de la plática esta hay algunas preguntas o comentarios, con todo gusto. Si no, pasamos a ese aspecto específico de las elecciones. Si le damos para adelante, creo que ya acabamos. Sí. Bueno. Hay un tema muy importante. Si tenemos, no se ve, esta es una pirámide exponencial. Aquí estamos los habitantes, aquí está el poder. Son muchas pequeñas pirámides a nivel de un municipio, de un estado, la federación, a nivel mundial, a nivel nacional, mundial. Ese es el poder real de la partidocracia de todo el mundo, de todo el mundo. Todos están bajo ese sistema. Unos tendrán un discurso un poco más elaborado que otros, como en Europa, pero es lo mismito. Se hacen cosas en nombre de la famosa democracia, pero son un pequeño grupo que se va piramidando y que saben que sus ascensos dentro de los partidos o dentro de las instituciones de gobierno o globales dependen de esas lealtades entre ellos. Esa es la partidocracia, es una tiranía. ¿Qué es una tiranía? No es una dictadura. La dictadura es un puesto que el Senado romano generaba en una persona, un dictador, para resolver una emergencia. Y nos están invadiendo los bárbaros, o hay una hambruna y se está soliviantando el pueblo. Entonces se nombraba a un dictador para agilizar las decisiones, porque el Senado, al ser deliberativo, era lento. Discutían, aportaban información, y más en aquellos entonces. Entonces, no era posible los tiempos de respuesta de resultados de decisiones del Senado, y entonces nombraban un dictador. Si el dictador, que era un hombre que tenía esas cualidades para resolver ese problema, según el Senado, terminaba su función exitosamente y entregaba el puesto, pues era un ciudadano que respetaba las leyes y la esencia de la República Romana. Pero si aquel, como es naturaleza humana, le gustaba el saborcito del poder, que parece que es medio adictivo, esa vitamina P, como le dicen los políticos, es adictivo, y si se quedaban en el poder, se convertían automáticamente en tiranos, en un poder ilegal. Ahorita, entonces se puede llegar a la tiranía por 2 caminos. Por la fuerza, como un dictador que tenía el ejército, porque si era normalmente una amenaza de guerra y la resolvía, tenía el ejército planchadito, porque llegaron con honores, tuvieron el botín de la guerra, se les daba, etc. Entonces tenía el poder de la fuerza.
como fueron los generalotes que hicieron la Prostitución de 1917, que es la que ha descristianizado este país. La famosa Constitución de 1917 es la que destruye todos nuestros derechos ciudadanos, nos convierte en viles habitantes. Nos llama ciudadanos y nos engaña, pero las leyes concretas nos borran. Entonces, además, esa Constitución se apodera de la educación y descristianiza en 100 años a este pueblo, que es cristiano o católico de nombre, de fachada. Es un cascarón, Bien, entonces, ¿cuál es la solución a eso? Pues muy fácil, dijo el mago. Invirtamos la pirámide del poder. Y entonces convirtamos de habitantes sometidos a ciudadanos que puedan gobernar. Ciudadanos que tienen que pasar por un proceso de demostración de su moralidad, de su compromiso, de su capacidad, de su interés. Y entonces empiezan a tener grupos de entre iguales que se certificaron en ese interés de bien común particular y pueden mandar y controlar y son los que determinan el bien común en una barriada, en un aspecto de seguridad, de integración, de lo que sea. Es para otro momento, van a decir, no es para ahorita, en efecto. Sin embargo, el buscar, tener claro esto y querer avanzar hacia ese sueño de inversión de la pirámide es parte de lo que ahorita vamos a hablar. Cómo tener poder en un sistema tan corrupto y tan manipulador como en el que vivimos, de la partidocracia, y si es posible tener un impacto o no en estas elecciones. Bien, adelante. El corto plazo. Claro que no estamos desligados de la realidad. He sido activista toda mi vida, entonces pues, no somos angelitos y allá nos vemos en el otro mundo. No, pues tenemos que hacer la chamba aquí. Entonces, Ciudadano Gobernante, que es la asociación que se fundó hace un poco de tiempo y que es la que tiene esta visión, tiene propuestas para atender el corto plazo. Y entonces en el corto plazo tenemos 4 valores esenciales que han sido atacados en los últimos años, no solo por Morena, por el PRI, por el PAN, por todos los partidos, por el MC. El MC, su 7º principio fundacional del partido es abortista explícito. Es el único partido abortista en sus principios de partido. ¿Y cuándo sabemos todo eso? Nunca. No tiene importancia. Nadie saca ese tema, que para mí es toral. Si no tenemos derecho a la vida, que es para mí el primer derecho, no tenemos todos los demás derechos, pues haz lo que quieras. Si el primero que soporta y que se beneficia y que tiene la exigencia de cumplir deberes y recibir derechos en base a que tiene vida, si la vida no me la respondes, por lógica, pues cualquier otra ley, haz lo que tú quieras. Entonces, no solo desde el punto de vista moral, espiritual, sino, cuando digo moral, pues que me estoy contradiciendo, no solo espiritual, sino moral, porque la base de un derecho, el primero, la vida, si no está garantizado, pues haz lo que quieras con los demás derechos. Bien, entonces ese es un principio y un derecho, un valor no negociable. El derecho del que vino al mundo sin haber pedido que lo trajeran. Es inocente y está indefenso. Y eso fuimos nosotros todos. Nadie no estuvo en esa situación de crecimiento. Nadie. Son mentiras que no éramos humanos en ese momento. Y para un católico o un cristiano es muy fácil. Estamos en la mente del Señor eternamente. Y ahí se concreta. O sea, tiene una armonía total. La parte cristiana y la parte de la realidad de su creación. Bueno,
Ese es el primer principio no negociable. No negociable, no me importa quién y qué precio haya. Segundo, la familia. Si no hay familia, no hay Sagrada Familia. Si no hay familia, hay sicarios nada más. Hay violencia, hay destrucción de la sociedad. Hay una selva si no hay familia. Es una selva. Y ya lo vivimos actualmente. Tenemos destruida la sociedad porque se ha destruido a la familia a lo largo de 100 años. Y silenciosamente, gradualmente, suavemente, pero cada quien estamos en nuestro pedacito y entonces, pues, no hacemos nada. Bueno, entonces vamos muriendo como la rana que está en agua con fuego lento. No, pues no está bien, se va calentando, se va deshidratando la rana y ya después no puede brincar, está débil, deshidratada. Es lo que han hecho con nosotros, con todo el mundo, con todo el cristianismo. Tercer principio, la educación. Si yo te cambio la manera de ver el mundo y lo que es bueno y lo que es malo, pues tú tienes el control. Si el gobierno, que dicen el Estado, no es el Estado, son los burócratas, son los empleados nuestros, vividores, que les pagamos, que toman el poder que nos corresponde a nosotros de educar a nuestros hijos en los temas morales. Entonces, ese es no negociable y lo hemos permitido desde hace 100 años que nos arrebataran la educación. Por eso las consecuencias que tenemos ahorita. Entonces, es vida, familia y educación, patria potestad. Esos tres principios son no negociables. Se pierden y es Europa. ¿Qué es Europa? Un continente agonizante. Es todo lo que es. ¿Eso queremos para el destino nuestro, futuro y de nuestros nietos, hijos, etcétera? No, yo no. Bueno. Y yo sumo un cuarto no negociable, que es lo que permite que los otros tres no sean negociables. Y eso no lo dice la Iglesia, y creo que es una ausencia importante. El poder legítimo de los ciudadanos. Si no tenemos poder legítimo de los ciudadanos, no podemos garantizar los otros tres. Hacen con nosotros lo que quieren. Entonces hay 4 valores, principios no negociables. Vida, familia, educación o patria potestad, que son sinónimos. Y el poder nuestro, que nunca lo hemos tenido sobre los empleados públicos. Y es lo que nos tiene destruidos. Bueno, adelante. ¿Qué pasa si una Xochitl que va y firma y da abrazos y besos con los obispos? Los obispos dicen, ok, firma este documento. Yo lo firmo. No tiene ninguna consecuencia práctica firmar eso. Peña Nieto firmó ante notario público una bola de compromisos. ¿Los cumplió? No los cumplió, como nadie de ellos ha cumplido ninguno, o los importantes. ¿Y qué consecuencias tiene? Ninguna, porque no hay vínculo jurídico. El voto es un acto jurídico. Gracias. Sí, para la garganta. El voto es un acto jurídico, aunque esté torcido y aunque sea absolutamente inmoral y absolutamente ilegal el sistema. Perdón, voy a tener que aceptarlo. Sin embargo, es el derecho positivo, es el derecho vigente, ¿sí? Todo el mundo lo acepta, los obispos lo aceptan, etc. Bueno, qué fácil y está regalada la solución para este país,
aunque faltaran 2 semanas. ¿Y cuál es la idea o la propuesta? A ver, yo no quiero que me firmes este documentito simbólico de buenas intenciones ahorita y después haces lo que se te antoja porque no tengo ningún poder real para evitarlo. Te puedo decir, moralmente eres mentiroso. No, ellos son cínicos. Ellos cambian y van y hablan, como les digo, con los conservadores, hablan de vida, y van y hablan con los izquierdistas y hablan de los pobres y la necesidad de darles dinero, y luego van con los homosexuales y hablan de la libertad, y van con las abortistas y hablan de sus derechos sobre su cuerpo. O sea, son camaleones. Los partidos atraen a camaleones, a actores del mejor nivel. El sistema político es el equivalente con el voto a que si yo tengo, porque así es, yo tengo una empresa, ya les dije al principio, es una pequeña empresa. Yo contrato un director y le digo, aquí tienes todos los poderes de la empresa y espero que lo hagas bien, pero lo hago de tal forma que no tengo ningún poder real de controlarlo. Y yo, aunque sea el dueño, ese director sabe que no le puedo hacer nada, no importa lo que haga. ¿Qué le pasa a esa empresa? Aquel va y se apodera y hace lo que tenga que hacer en su beneficio. Es naturaleza humana. Tendría que ser una excepción, un santo raro que diga así. No tengo ninguna consecuencia, pero tengo una formación moral, yo voy al cielo, no me importa que me digan que soy un tarugo, que como que fui político y no robé, o sea, ustedes mismos ya saben de ese cinismo, pero ese es el sistema partidocrático, o sea, nos despoja de todo poder sobre ellos, de todo control, y entonces pueden hacer lo que sea. Esa firmita sobre ese documento de paz y justicia y paz, es irrelevante. No tiene ninguna consecuencia. Es seguir haciéndole el juego a una mentira y a un engaño que tiene 100 años. No ha habido campaña política que no vengan a endulzarnos y a levantarnos. A lo mejor este sí, este es diferente. Es el sistema, no es la persona, es un sistema. Entonces, ¿nosotros qué proponemos y qué hemos hecho? Los pocos políticos que han coincidido y que dicen que sí son, que están de acuerdo con los 4 no negociables que ya mencioné, ellos han firmado voluntariamente, cuando han estado en campaña, un contrato con Ciudadano Gobernante de Asociación Civil y dan garantías económicas por cada compromiso. El compromiso es una cosa concreta de trabajo. Llegas al puesto y vas a hacer esto en favor de la vida. Si es un municipio, por decir, y de la familia y de la educación, vas a empezar con escuelas, con colegios, o sea, se le da un plan de trabajo específico para que a ese nivel y con esa función pública fortalezca los cuatro no negociables, y cada mes tiene que dar un avance de trabajo en favor de esos valores en ese puesto. Vamos a hacer un municipio, es muy fácil imaginarse. Me pongo de acuerdo con las estaciones de radio, con los medios de comunicación, con las escuelas y con los clubes, y entonces les digo, aquí están para que se eduque a la población de sus derechos no negociables y el poder que deben de tener sobre sus empleados públicos. Y vamos, son cosas muy prácticas que si realmente queremos y nos apasionan defender nuestra patria y nuestros valores, tenemos, y se generan las ideas, se generan. Hemos tenido pocos candidatos que hayan ganado en la competencia. Sin embargo, en uno de los casos, un diputado federal del PT, que es un partido de izquierda, dijo, yo soy pro vida, soy católico. Bueno, él hace 3 años, siendo diputado federal, votó en favor de una ley aberrante, que era la Ley General de Población, el 3 de diciembre del 2020.
Nosotros la denunciamos, el Frente Nacional de la Familia se quedó callado, inexplicable, o sea, porque ya vi que en aquel entonces se movía el Frente Nacional de la Familia y se manifestaba contra las leyes abortistas o etcétera, o contra la familia. Bueno, nadie decía nada y nosotros finalmente logramos que otros compañeros nuestros hicieran reportajes, documentaran y exhibieran lo perverso de esa ley, que destruía prácticamente la patria potestad, autorizaba y dejaba el camino libre para el aborto sin penalización, etcétera, etcétera. Aberrante. Y cuando yo le hablo a ese diputado, le digo, oye, te voy a cobrar los pagarés que tengo de garantía, porque con esa ley tú violaste los 4 no negociables. Es una ley que atropella a los cuatro valores. Dijo, no, ingeniero, lo que pasa es que, porque así fue, todos los partidos votaron esa ley unánimemente, y es una ley que se había filtrado desde la ONU a través de la Sánchez Cordero, que era la secretaria de Gobernación en aquel entonces, y la Sánchez Cordero la implementó a través de la horda de Morena. Pero ese proyecto de ley lo tenía todos los partidos año y medio antes en análisis. Y entonces el Romero Hicks, que era el líder del PAN y que tiene a sus asesores cercanos para estudiar cada ley, sobre todo algunas leyes que no son que son generales, él ese día, porque son mañosos, muy mañosos, votaban 8 o 12 leyes. Y entonces cada diputado estaba en su propia ley, viendo cuántos votos y gestionando y cabildeando con otros a que levantaran. Bueno, entonces, ¿qué hacen todos los diputados? Voltean a ver al coordinador de su bancada para que les diga cómo votar. O sea, son irresponsables. Depositan la confianza y el voto, es un control piramidado. Y entonces dice, yo vi que el coordinador del PAN dijo que sí, y todos los del PAN votaron, dije, pues debe estar bien la ley, por eso voté. Mira, le dije, no, me habló, porque ingeniero, yo soy católico, soy pro vida, yo soy pro familia, hombre sencillo, como la mayoría de los diputados, que muchos de ellos son muy manipulables, son gente con mucha ignorancia, desgraciadamente, muy básicos, pero que tienen ambiciones. Él no tenía una ambición de carrera, lo escogió el PT en la alianza con Morena hace 6 años. Bueno, cuando estaba surgiendo Morena. Pero le dije, otra de esas, no me importa cómo o por qué, si votas en contra te cobro. Entonces el 3 de febrero, yo acababa de hablar con un obispo, bueno, no voy a dar ese detalle, para decirle que si le parecía bien que presionáramos al Senado y parar la Ley General de Población en el Senado. Y bloqueamos al Senado, de hecho, el 22 de abril de hace 3 años, y se paró. Éramos pocos, pero pues muy determinados. Bueno, el 3 de febrero me habla este señor a las 2 de la tarde, me dice, ingeniero, hay una ley, pero tengo mis dudas, ya la votamos. A ver, ¿en qué tienes duda? Pues hay unas cosas que no le entiendo. A ver, léeme lo que no entiendes. No, me leyó un párrafo, dije, puro veneno de Gramsci, el comunista de la revolución cultural marxista, que es la que se ha implementado en el mundo. Y entonces le dije, eso es puro veneno. Era la ley para las mujeres, para una vida sin violencia. ¡Qué hermoso título! ¿Quién va a estar en contra de esa ley? La ley general para las mujeres, para una vida sin violencia. Y todos los del PAN votando, porque su coordinador igual repitió la receta de pedir que todos votaran, y me lee eso, y era, bueno, cancela su voto a favor y pide que se lo pongan en contra. Es el único voto en contra. Pero ¿por qué lo platico esta anécdota triste? Después, era el 3 de febrero, el 22 de abril paramos las 2 leyes en el Senado.
Dijimos, no nos vamos a ir de aquí. Y como ya se estaba acabando el periodo y estaban en la pandemia, iba a ser la única reunión física de los senadores. Y nosotros, al bloquear, en ese sentido no nos han gaseado, ni nos han... En eso sí hay que reconocer que hemos podido actuar con bastante más libertad que en otras circunstancias donde te echan a la policía la gaseada y pues mucha gente no éramos muchos, pero una parte importante de esos no hubiera ido seguramente si hubiera habido golpes. Bueno, nosotros somos de no violencia activa, estamos dispuestos a recibir violencia pero no ejercerla, a menos de que sea violencia justificada. Hay los casos concretos. Bueno, pero a lo que voy es que se paró el 22 de abril, no llegaron los senadores, supieron porque les dijimos, sacamos desplegado el periódico, bloqueamos el Senado, era el 22 de abril. El día 30 se acabó el periodo, ni siquiera se sacaron a tema. También hicimos cabildeo, pero es un cabildeo, vamos a hacer esto, o sea, no pedir permiso, no. Y a ver cómo le hacen y paran eso. Y los vamos a denunciar en sus familias y ustedes son antipatria y antifamilia y antivida. Y entonces nosotros hacemos marcaje personal a los diputados o etcétera, abortistas o antifamilia, cuando hemos podido. Bien, estoy dando el ejemplo de cómo ese instrumento que le llamamos certificar a un diputado, ¿verdad? O certificar a un senador, o certificar una planilla municipal. ¿Por qué? Porque dan pagarés en garantía. Un pagaré es un documento de cobro automático. Oye, no tengo, ¿qué quién saque? No, tienes un sueldo y la ley dice, se le da 8,000 pesos, lo que es el salario mínimo, y el resto en abono al pagaré. Eso dice la ley. La ley ya es una cosa juzgada, un pagaré es cosa juzgada y se ejecuta, no se lleva a juicio. Entonces, le tienen pavor al dinero que se les quite dinero, pues, y entonces es un pequeño candado. Dice, bueno, hay políticos que dicen, no, hombre, pues, la corrupción, pero el hecho de que tenga una penalización real y efectiva y una denuncia, puesto que él viola un contrato muy fácil y muy claro, muy concreto de trabajo, son cosas que consideramos nosotros que pueden ser de gran peso en estas elecciones. ¿Qué creemos? Miren, en las elecciones casi normalmente el 40% se abstiene de ir a votar. En las elecciones presidenciales como esta son un 32, 35, 36% que no van a votar. Los obispos, Coparmex, todas las instituciones, vayan a votar, vayan a votar, vayan a votar. Y yo digo, a ver, ¿y eso en qué va a cambiar las reglas del juego? En absoluto. Es que si van muchos no llega la Claudia, ni la 4T. No importa quién llegue. Ellos están sometidos a poderes como ya los tenemos claro, que es irrelevante, pero si tienen un compromiso y una garantía, ahí yo me quiero imaginar, a ver tú, Xochitl, dices que eres católica, a ver, aquí tenemos este contrato para que respetes lo básico católico, los no negociables, que es la vida, que es la familia, que es la educación y estas propuestas para darle poder al ciudadano. A ver, tienes que, tú como funcionaria pública tienes publicadas tus bienes, me atraviesas tus bienes. Me atraviesas tus bienes como garantía para este plan de trabajo. ¿Eres o no eres? Imagínense que los obispos no es que ellos lo vayan a hacer directamente, pero que simplemente con las estructuras laicales que tienen, digan, a ver, vamos organizando esto rápido, sin garantías por los esenciales, por los 4 valores esenciales, abstención del voto. Es una mentira, es un engaño y no voy a ser cómplice, no voy a ser parte de ese engaño. Yo no voy a ir a votar. Voy a convocar a la abstención, sin garantías no voto.
El simple hecho de que ahorita ellos quieren, yo me imagino, tener el apoyo de la votación, se les condicionara a que den garantías, no solo tendrían, vamos a decir, en la práctica, tendrían una parte de los abstencionistas. Los abstencionistas, ¿por qué no van a votar? Porque son unos irresponsables y unos flojos. No, no solo por eso, porque saben que es un engaño que no sirve para nada, que no importa el que llegue, es un trance, es un ladrón, es una cosa que está fuera de control y que es un engaño andar yendo a votar. Eso lo ven los jóvenes. De los segmentos abstencionistas más fuertes actuales son los jóvenes, porque tienen un sentido común. No son muy responsables, no, porque ven que hay mucho cinismo, que hay mucho engaño, mucha mentira. Pero imagínense que digan, a ver, un cambio de paradigma. Por primera vez en el mundo, los políticos en campaña, y a falta de una ley de responsabilidades, de promesas de campaña, porque no lo hay en ningún lado del mundo, métanse a la inteligencia artificial y pregunten qué ley vigente en el mundo que exija a los políticos el cumplimiento de sus promesas de campaña y que los penalice si no lo cumplen. No hay una sola en el mundo. Es un sistema de control mundial, de engaño mundial. Es terrible, es terrible. Bueno, entonces, básicamente tenemos un instrumento práctico, nosotros lo hemos vivido, hemos certificado a varias decenas de diputados federales, diputados locales, planillas municipales. En Jalisco no pudimos ganar porque pues ahí el MC dividió el voto pro vida en Zapopan y en Jalisco por esa tibieza y conflicto de intereses con el poder. Es un problema grave, la tibieza. Por eso la saqué en la plática. Bueno, yo quiero en su momento enviar un mensaje, a ver si lo llegan a recibir los obispos, diciendo, ustedes tienen la solución del país en sus manos. Muy fácil. Si del 40% de la abstención ellos logran, a través de sus estructuras eclesiales, de laicos, que se proponga la certificación de los diputados más federales y locales también, más competitivos, los que tienen posibilidades de ganarle a Morena, etcétera, si esos se certifican, habría muy fácil una comunicación de decir, sin garantías de los no negociables, que es vida, familia, educación y derecho o poder del ciudadano, estamos de acuerdo en que no se vote. Ellos, con tal de ganar una parte de esos abstencionistas, firmarían, porque es el único momento y nuestra única ventana de oportunidad cuando están buscando el hueso. Ahí es cuando existimos, en este pequeño lapso de tiempo de las elecciones. Pero como no hay ninguna propuesta disruptiva, no hay ninguna propuesta de cambio, pues muchos dicen, ¿para qué voy? Es lo mismo, está fuera, es una payasada, es un engaño. Con una cosa de estas jurídica, con garantías, o sea, una certificación, cambian las reglas del juego. Por primera vez, los habitantes tendríamos poder, puesto que firmaron un contrato, y podemos penalizarlos con el cobro de los pagarés si no cumplen ese programa de trabajo. Entonces, es algo muy simple y muy fácil. Ya están hechos. Ya tenemos 3 elecciones que hemos tenido la experiencia. Son 3 veces. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene que haber realmente una convicción, un deseo, porque el país sea diferente. Si no hay eso, van a tener cualquier persona 1000 pretextos para decir, no es posible, no. Y entonces seguimos ayudando a que se degrade el país y a condenarlo a una tiranía pues muy lamentable y muy penosa y muy destructiva, sobre todo en el campo
espiritual, que aunque solo haya un 10-15% de católicos que eso sí les interese, es un porcentaje muy importante como votantes. ¿Por qué? Porque además hay otro porcentaje similar de protestantes, o sea, de cristianos, evangélicos o como se autodenominen, que también están en esa situación, que tienen un conflicto moral de cómo ir a votar por alguien que está en contra de los 10 mandamientos del no matarás y está en contra de no pervertir a la sociedad y a los niños con el homosexualismo, con la corrupción del matrimonio, etc. Hay, yo estimo, cuando menos un 50% de cristianos que sí creen eso. Y yo creo que hay cuando menos un 10-15% de católicos que sí creen eso. Y habrá otros 5-10% que dicen, no, pues sí, estoy de acuerdo, si dan garantías de eso, estoy de acuerdo. Es algo bueno. O sea, podría manejarse un porcentaje que para este momento de competencia electoral, para esos diputados federales y locales competitivos, sería muy interesante y presionarían a la Xochitl para decir, pues ve y firma tú, porque si firmas tú, se vuelve general. Y la oposición entonces por primera vez protegería los no negociables y le daría poder a los ciudadanos. Y eso es un cambio disruptivo, es un cambio de paradigma. Por primera vez no existe una propuesta así. No existe. Y es muy fácil, y es muy práctica, y se puede implementar rápidamente. Rápidamente. Bien, creo que ya terminé, ya me extendí media hora, que iban a hacer las preguntas, pero ya no me acordaba que ya estaba eso incluido en la presentación. Ya hay una serie de propuestas concretas para que firmen ellos. La ley recíproca, que es empezar a posicionar en la mente de la gente que si todos tenemos obligación jurídica con nuestros productos, nuestros servicios y nuestros compromisos sociales, familiares, etcétera, y tenemos penalización jurídica y de parte del gobierno, si no, por ejemplo, un padre pues tiene obligación de sostener y de pasarle la pensión a la esposa y a los hijos, es en el caso de un compromiso familiar que la destruye, pero tiene una consecuencia. Ya no digamos en lo mercantil, vendo un celular en una tienda, tiene garantía, un carro tiene garantía, todo tiene garantía, mis productos, lo que hacemos nosotros, tienen garantía. Y entonces siempre estamos cuidadosísimos de que no haya una falla porque es un costo para la empresa y un desprestigio. Los únicos que escapan a esa obligación legal son los que hacen las leyes, son los políticos. No hay una sola ley en el mundo que responsabilice a los que tienen las posiciones de máximo poder en los países, como son los políticos. No hay una sola ley que los obligue a cumplir sus promesas de campaña. Entonces nosotros decimos, a ver, los que vengan a certificarse, el cuarto no negociable, ¿cuál sería? Me empujas este concepto en donde estés, sea una diputación local, sea una diputación federal, sea en el Senado, sea donde sea. Tú vas a tener un programa de trabajo para estar cada mes convocando a rueda de prensa o sacando un boletín de quiénes de tus compañeros están de acuerdo en que tiene que haber responsabilidades de promesas de campaña. Y entonces, habrá distintas jerarquías de promesas de campaña, tendrán que conocer el puesto, no podrán comprometer cualquier pelafustán en cualquier puesto si no lo conoce. ¿Por qué? Porque va a tener consecuencias hasta de cárcel, porque hay un bien común debido que él bloqueó por ser incompetente y por ser un estafador. Entonces, fíjense cómo cambia el paradigma y la visión de la organización del poder público. Eso sería una revolución mundial. Eso cambiaría todo el sistema, no solo en México. El mismo cáncer está en todo el mundo. Europa ya no les importa a ellos. Ellos ya están muriendo. Ellos ya, yo, mi vida, yo, me. Y sin ni mujer, ni hijos, nada, cero. Ellos ya están en estado de inanición, mentalmente hablando.
Pero la hispanidad, todavía somos un pueblo que no nos han logrado aniquilar en el término de supervivencia y natalidad. Algo nos queda todavía. Y esto, si se lograra implementar o que nazca en México, decir, ok, sería una noticia que se expandiría por toda la hispanidad. Por primera vez hay una propuesta concreta, práctica, para empezar a invertir esa perversa pirámide del poder tiránico de la partidocracia. Entonces, ¿quiero yo un puesto? Sí. No puedo prometer cualquier cosa. ¿Por qué? Si yo incumplo, voy a tener consecuencias. Es una estafa. Toda estafa es un fraude. Todo fraude o estafa es un delito. Estrictamente hablando, todos los poderes públicos de todos los países son ilegales. Pero aquí, por ejemplo, se tendría que tener una estructura y... Muy rápido. Mira, muy rápido. Yo te voy a decir una cosa. No. Yo quiero pensar que los más interesados son los obispos. Es lo que, porque yo creo que son los que más creen en eso. Eso es lo que yo creo. No, ya sé, ellos ya tienen la Conferencia Episcopal Mexicana. Ellos ya están organizados. Pero si el gobierno está en contra de los obispos. No, eso vale gorro. Esos empleados pueden estar en contra de los que se les antoje. Pero ¿cuál es el tema? Si ellos realmente arden en su corazón la salvación eterna y la patria, ellos, no hombre, la historia de la iglesia, aquí el padre si conoce algo de eso, olvídense, son verdaderos magos, son magos. Si les interesa, son magos, porque tienen además un núcleo cercano de laicos, de ciudadanos, que esos son los instrumentos aterrizadores, concretizadores de una idea de este tipo. Ellos no tienen ni que hablar. No tienen ni siquiera que hablar. Cero. Ellos, ante la ley, aquí estoy. ¿Qué te da comezón? ¿Qué cosa? A ver, dímelo. Nada. Yo no estoy diciendo que se hagan las cosas a lo tonto y que, yo me voy a lanzar aquí al precipicio por Dios y por la patria. No, eso no sirve para nada. Que te metan al bote, si tienes carácter de mártir, tú puedes motivar a otros, posiblemente, porque el martirio siempre ha sido la semilla de las civilizaciones, siempre. Pero no, ahorita no estamos pensando en eso. Estamos pensando simplemente en que si le ven sentido práctico, nosotros en una semana nombramos en ciudadano gobernante a todos los delegados con los poderes para hacer los contratos, reciben los contratos, se organizan en las estructuras pastorales que tengan para ir a hablar y les hacen llegar a los diputados y a las Xochitl y todo la simpatía por ese programa de garantías por los no negociables o no votamos. Si fuera un 10% de votos para los candidatos competitivos es perder o ganar el 10%. Es la diferencia. Entonces ahorita el poder que se tiene es muy grande, es enorme. Tenemos un arma poderosísima y rapidísima de implementación, pero hay que estar con el corazón ardiente. Si no se tiene el corazón ardiente, así se les entregara encima de la mesa, no van a mover un dedo. Pero ¿qué hacer? No sé. Yo no he estado dentro de las estructuras religiosas. Yo agradezco mucho al Padre. De hecho, me extraña y le aplaudo y le agradezco el que me haya invitado aquí. Mi manera de hablar no es una manera de hablar muy eclesiológica o no sé cómo se diga. ¿Verdad? No lo es. Es disruptiva, totalmente. Yo dije, va a ser disruptiva. Pero lo único que me importa a mí es hablar con verdad, no ocultarla, no decir verdades a medias, no. Hablar con verdad porque amo a mi patria y amo a mi Dios. Y quiero tener congruencia. Bien, creo que con eso no voy a hablar de las otras. Ya dijimos que el firmar y dar garantías es un candidato certificado. No voy a hablar de lo que es un ciudadano certificado porque es el ciudadano aquel que a su vez adquiere un compromiso de
ser activo como ciudadano, trabajar para el bien común y dar garantías para no traicionar los principios de la ley natural. Ciudadano Gobernante no es una agrupación religiosa, no lo es totalmente laica, pero nosotros estamos totalmente de acuerdo en la ley natural. La ley natural es un aterrizaje práctico, universal de la visión cristiana. Defender la vida desde el embarazo es ley natural, pero viene de esa visión de la dignidad de la persona que aportó el cristianismo, ¿sí? Etcétera. Bueno, básicamente yo creo que ya se acabó. Adelante. Sí, preguntas y respuestas, si es que hay todavía, porque ya hablé de más. A mí, en mi opinión, se me hace que es muy tarde ahorita. Está bien sustentado lo que usted dice, que como católicos así debiéramos educar. Para hacer este trabajo ahorita, a 30 días de la elección, ya se me hace una cosa imposible. Ahora, si el episcopado mexicano nos ha invitado a votar por el mal menor, a mí me parece que debemos apoyar esa iniciativa, aunque de momento vaya en contra, seamos incoherentes, ¿verdad? Pero a mí también se me hace que es un deber como católicos de también exigir a la Iglesia de que nos eduque, porque no nos vamos a educar solos. La educación católica ahorita, actualmente, está hasta la primera comunión. Y de ahí para allá ya no hay educación. Entonces, ahorita pues la sociedad sí está quebrantada, ¿verdad? Y pues me parece una utopía, en mi opinión, no puede. Gracias. También el abstencionismo a mí se me hace mal, definitivamente. Pero para que lo oigan, o todos oyen. Sí, porque todos estamos oyendo la plática del episcopado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a dejar de ir a votar si tenemos que apoyarlo? ¿Por qué? Si tú ves que va a haber un fraude, un engaño, y participas, que los obispos lo digan no te autoriza a hacer participar. No, yo lo hago conscientemente, por eso Dios me hizo libre. Pero pensando en lo que nos puede suceder y sobre todo a nuestra patria, es el momento en que tenemos que actuar. Sí, esa es una discusión que tiene meses, el llamado mal menor, cuando es, y Santo Tomás es muy claro, lo que pasa es que ya ni los obispos estudian, es un problema. Pero Santo Tomás es clarísimo cuando habla del mal menor, de cosas demasiado específicas y concretas. Nunca se puede poner en la discusión de mal menor o bien posible cuando es contra los mandamientos o contra un mandato del Evangelio explícito. Es una mentira y es un engaño y es una falta de honestidad y de conocimiento sobre el tema. No importa cuántos lo digan ni quiénes lo digan, esa es otra cosa. Pero ¿a qué voy? Yo jamás iré a ser partícipe de un delito y de un engaño, de una estafa, no importa que me lo pidan 10 obispos, no importa. No lo voy a hacer. Si a mí 10 obispos me piden cometer un delito y una inmoralidad, no la voy a cometer. Yo no. ¿Por qué? Porque primero está Cristo, los 10 mandamientos, y primero está el Evangelio que cualquier opinión de cualquier hombre, por encumbrado que sea, por encumbrado. Yo no voy a contradecir los mandamientos de la ley de Dios, ni voy a contradecir a Cristo nuestro Señor, porque es Dios, y ningún humano me puede autorizar o exigir que yo lo contradiga. Nadie. Así se junten todos. Es un principio de congruencia y coherencia
ante Cristo nuestro Señor y ante Dios mismo con los 10 mandamientos. Y estoy de acuerdo que no es agradable. Miren, yo nomás haría una pregunta al principio a los obispos. ¿Ustedes estarían dispuestos a dar su vida, como muchos cristianos al origen, en el inicio del cristianismo, para tener la caridad de volver realidad ante los demás, demostrar que lo que nos importa es la eternidad y no este mundo? A ver, ¿cuántos están dispuestos a morir por eso? Porque vamos gozosos a la eternidad y vamos cantando con los leones. ¿Cuántos estamos dispuestos a eso? Ellos empiezan y demuestran y convencen porque hay esa creencia real en que lo más importante y valioso es la eternidad, no este mundo. Yo les he dicho desde el principio, aunque tuviera que sufrir pobreza, hambre, persecución, cárcel o muerte, yo no voy a traicionar la ley de Dios ni el Evangelio. Así de simple. No me importa quién me lo pida. Es irrelevante. Es otro humano y no es la voz de Dios ni es el Evangelio. Esos son para mí a lo que le voy a obedecer, no a otra cosa. Hay que pedir los pagares. ¿Mande? Hay que pedir los pagares. Sí. Si Dios quiere, miren, milagros existen. Lo que pasa es que no creemos en los milagros. Como no creemos en la eternidad, ni creemos realmente en lo que dijo Cristo, y ni creemos lo que hizo la Virgen de Guadalupe, no creemos ya en eso. Nos decimos que creemos. No hacemos cosas contrarias a eso, no andamos robando, matando, violando, no. Somos gente de bien, decentes, pero no creemos en eso. No estamos dispuestos a dar esta vida que es de paso por aquella que es eterna, no estamos dispuestos. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, el 12 de diciembre, en una época que no había tecnología de comunicación, el 12 de diciembre de 1531 se da la estampación de la Virgen de Guadalupe, ¿sí? El 25 de diciembre, o sea, 13 días después, hay la primera gran peregrinación y alegría de 250,000 indígenas. La primera procesión hacia el Tepeyac, 250,000, no había internet, no había WhatsApp, no había ninguna red, y va todo el pueblo al Tepeyac y se da el primer milagro de un indio, porque los festejos eran simulando una guerra florida que era como sostenían al universo X. Matan a uno, un flechazo de un accidente y revive. Bueno, eso son anécdotas. Lo que quiero decir es, si realmente nosotros tenemos la fe de un grano de mostaza, podemos mover una montaña. Pero estamos a destiempo. No, eso lo dice Dios y la Virgen, no usted. Cuando usted tenga el poder de Dios y de la Virgen y de mover los corazones de los que pueden hacer que las cosas se muevan, estoy de acuerdo con usted. Pero si usted no tiene ese poder, es una irresponsabilidad hacer esa aseveración. Yo estoy luchando porque los que tienen el poder y la autoridad lo hagan, no al revés. Y yo no voy a ser partícipe de un fraude ni de un engaño. Yo no. Es imposible, somos 5 changos para todo, imposible, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Para nosotros, ahorita estos esfuerzos de venir y hablar en este pequeño grupo, es una pequeña esperanza de decir, yo hago lo mío y si Dios quiere y la Virgen hará lo suyo. Aquí está, lo mío aquí está. Yo no voy a decir, no se puede. Yo voy a poner lo mío, es todo. Bueno, yo le En eso no. porque ustedes de otras dos leyes, Sí. que hicieron, Claro, y nos organizamos y hicimos aprobadas por el Congreso, pero no por el Senado. Yo aquí, en ese tema tan atropellador y tiránico, no me he metido. Estoy metido en estos días que me quedan aquí, en este tema. No me da para más la vida. Y para mí es más importante los 4 no negociables que cualquier otra cosa, ahorita.
Es la jerarquía máxima. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Yo voy a... Un comentario muy breve. Yo sí estoy de acuerdo con ustedes desde el principio que dijo que los milagros existen. Yo creo que pueden pasar hasta en una semana, en 5 días. Yo creo que la voluntad de nosotros, ponerla, que sea la voluntad de Dios, que se logre, ¿verdad? Ojalá se pueda hacer la estrategia, pues para que cualquiera de las, pues si es Xochitl la que ahorita pudiese apuntar a comprometerse a esto, ojalá fuera, porque hace un ratito escuché un comentario del padre Ernesto Mayacaro, precisamente no dijo nombres, pero dijo, hay una candidata que está proponiendo que es una nueva constitución, dice, y cuando hemos logrado que a partir de la constitución anterior que se quitaron la educación religiosa, ahorita muchos colegios pues han trabajado por cristianizar, ¿verdad?, a la población, pero entonces, bueno, va por ahí que No, mira. hay mucha disyuntiva, pues. Sí, vamos a decir, así como habla él, a mí se me van los nombres, y ahorita... No, sí, lo conozco y es conocido mío. No coincido con él, en absoluto. Hay otro padre que convoca a Virgen de Guadalupe, los que hicieron una peregrinación aquí hace unos días. Ustedes hicieron esa peregrinación. Bueno, hay un sacerdote, el nombre se me va, qué mal, que él tiene clarísimo: cumplan las leyes de Dios y busquen su reino y su justicia, y todo lo demás se vendrá por añadidura. Contradíganlo y nos haremos bolas con todo, y el padre Caro y todos los obispos. Eso es irrelevante. Quienes hagan bola ahí, es irrelevante. No se puede, no, hay muchas cosas en la Biblia, y que el que quiera, los protestantes, hay 15,000 sectas, y unas tienen unas visiones que se oponen a las de su vecino. No, la interpretación de la Biblia por eso no era de carácter universal, ¿verdad? Era de los doctos, de tener un cuerpo de doctrina coherente. Dios no puede contradecirse. No te puede decir, no matarás, no, pero aquí sí puedes matar al inocente, porque mira, después ustedes van a sufrir mucha hambre, mucha persecución, mejor maten a los niños y así alargan eso y lo aplazan. Él no dice nada de eso, los 10 mandamientos, ¿verdad? Los males menores en los temas fundamentales no existen. O cumplimos los básicos de la ley de Dios, o no. Simplemente acomodamos para nosotros aquí en este mundo no tener tantas inconveniencias. Además, yo creo que si eso no se hace, los católicos y protestantes que apoyen a la Xochitl van a perder aquí y van a perder allá, en los dos lados. Son perdedores dobles, en mi opinión. Eso es lo que yo creo. Entonces, una estrategia específica de los diputados competitivos, si se les da un apoyo de este tipo, no gana Morena la mayoría calificada en el Congreso. Y si no gana la mayoría calificada en el Congreso, no puede cambiar la Constitución. Ahí está el talón de Aquiles de Morena. Ahí está, en la tercera parte de los diputados competitivos. Eso, en una semana o menos, yo te digo dónde están, quiénes son y en qué lugares y quiénes tienen que ir a hacer. En una semana se certifican. Y si además la Xochitl lo hace, pues van, además de esos, los no competitivos, que no tienen muchas posibilidades, pero que ahí andan buscando su hueso, lo van a hacer. Claro, los he conocido toda la vida, el hambre que tienen y lo que están dispuestos por alcanzar el poder. Es increíble, es increíble. Es su Dios el poder, es su Dios. Entonces, esto es una herramienta que posibilita a los competitivos ganar. ¿Por qué? Porque vences la abstención, sumas a católicos que son más respetuosos de la doctrina de la Iglesia, ¿verdad? Y entonces esos se suman, no están en contra, resistiendo, se suman en favor de. Entonces son 5, 10, 15, 20 puntos de votantes. Y eso puede ser toda la diferencia para ese candidato. Lo hemos visto. Bueno, pero yo vine a hablar aquí y gracias a todos por su tiempo. Si hay alguna pregunta o alguna aportación adicional, con todo gusto.
Si no, bueno, pues disculpen tantas inconveniencias, muchas inconveniencias. Discúlpenos, sinceramente. Sí necesitamos de veras que les dijesen No, esa es una visión infantil. Estuve yo escuchando los obispos. No, esto no es una cuestión teológica, es una cuestión de laicos. Nuestra obligación en la cuestión del César, como dije, pero lo distorsiona Caro, esa es la chamba nuestra de los laicos. El tema político, el tema económico, el tema del mundo funcional, esa es nuestra chamba, es nuestra obligación, no es de los curas. Los curas es darnos el cuerpo de Cristo, de Dios, y eso tiene un valor. Y la formación doctrinal, esa es su chamba, acercarnos a Dios. Y la nuestra, volver realidad la doctrina en el mundo. Y no es chamba de ellos. Ellos no tienen, no es su chamba eso. Es como poner al director de una empresa de barrendero de la empresa, o de vigilante, o de operario, pues se destruye. No, él está de director. Imagínense que deja de haber el cuerpo de nuestro Señor porque no hay misa, porque andan en un meeting. Me estás dando espejitos por oro. A mí me das el cuerpo de Cristo. No abandones eso que es tu misión y tu función tan trascendente. Pero traemos unas confusiones y tenemos un catolicismo infantil. ¿Qué me dice mi papá? ¿Qué me dice el obispo? No, eso no es chamba de ellos, en absoluto. Es que usted lo nombró muchas veces. ¿Lo qué? A los obispos. Claro, porque ellos pueden mover, porque hay muchas personas como usted que están esperando una señal de ellos. No, usted no es responsable. Usted es una muestra de nuestra mentalidad muy mexicana. Hemos visto siempre con respeto y autoridad, pero no tenemos discriminación hasta dónde llega la autoridad y responsabilidad de ellos. Y la extendemos a la que es nuestra, pues qué cómodos. Que lo que me diga mi mamá, ¿mantengo mi familia o no? Oye, señor cura, ¿mantengo a mi familia o no? ¿Quiere que vaya a mi trabajo? ¿Sí o no? No. En lo que es nuestro somos adultos, somos responsables y no tenemos que andar pidiendo permiso para hacer el bien. Para hacer el bien en el mundo, esa es nuestra obligación, no es la de ellos. La de ellos es darnos doctrina, sacramentos y orientación pastoral. Yo también pienso. Sí, y esto, que es una cuestión del mundo tan controvertida y donde está todos los valores no negociables en contradicción, nosotros sabemos que podemos resolverlo. Pero, ¿qué pasa? Los obispos son la única fuerza práctica por la historia de México y la realidad actual que pudieran ayudar a implementar contrarreloj una cosa de esta. Ellos... ¿Mande? Ayudar, pero no ejecutar. Sí, ellos ellos podían decir, oigan, a ver, los liderazgos del laicado nacional, que están en Monterrey. Si ellos le dicen, platiquen con ciudadano gobernante, infórmense y vean, ustedes decidan y vean que se mueven así, están vinculados. Los laicos a nivel nacional son cientos de miles. Si son el 2% de la población que están incardinados, de los ciudadanos en la iglesia, son 2 millones de personas. En una semana, olvídense, pero hay que traer el corazón ardiente, la mente clara y el corazón ardiente. Eso es fundamental. Y los milagros se dan. Los milagros se dan. En fin, creo que en general los razonamientos, los elementos más importantes creo que ya los compartimos. Y de nuevo, gracias a todos. Gracias. Agradecemos al ingeniero Pedro su plática, su charla, su reflexión, y a nosotros como católicos tenemos un gran compromiso. No esperemos a las elecciones, es hoy de ser ciudadanos gobernantes. Es nuestro compromiso y hoy podemos cambiar. No una propuesta,
sino nuestro estilo de vida en exigir a los gobernantes sus obligaciones y de alguna manera nuestros derechos. Muchas gracias. Que pasen buenas noches. El padre Humberto tiene un presente al ingeniero Pedro de unos presentes de nuestra región, aquí Coahuila, de parte de la Comisión Diocesana de Paz, de Construcción de la Ciudadanía por la Paz y la Justicia. Muchísimas gracias, brindemos un fuerte aplauso.